Piezas de cristal, 11:30 reunión con Shigaraki. 12 informe de los gnomos fronterizos. 13 ventana abierta para el descanso. 13:30 reubicación de suministros. Izuku repasaba la agenda con delicadeza, deslizándose entre renglones y recordatorios. Su letra era limpia y ordenada. La pluma danzaba entre sus dedos con elegancia silenciosa mientras, a unos metros, un gnomo aguardaba sus órdenes. Ella alzó la vista, ojos sin emoción, y murmuró con suavidad. La entrada ha quedado desordenada, límpiala antes de que maestro regrese. Usen solución desinfectante. Debe oler a nuevo. El gnomo se retiró con un gruñido bajo de afirmación, y ella volvió a lo suyo, ajustando el borde de su vestido sin prestarle atención. No porque no le importara su apariencia, sino porque parecía que debía cuidarla. El escote debía quedar recto, la espalda expuesta justo lo necesario. El cabello, peinado como Azo prefería. Suelto, brillante, recogido a veces con una cinta oscura. Su gusto era ley, porque este era su imperio. Ella suspiró. El sonido de pasos resonando en el mármol interrumpió su concentración. Levantó la mirada con calma cuando las puertas se abrieron, y la figura de Azo apareció, imponente y serena. A su lado, Shigaraki lo seguía en silencio. Izuku se inclinó con delicadeza. Que su jornada haya sido productiva. Señor Shigaraki. Susurró. Shigaraki no respondió de inmediato. Su mirada se posó en ella solo por unos segundos. Esa cara. Esos ojos. Una muñeca de lujo. Hizo una mueca. Le recordaba que Sensei podía moldear incluso lo imposible. Hasta luego, dijo al fin, apenas un murmullo, antes de apartar la vista y seguir su camino. Izuku lo observó irse, y cuando la silueta desapareció tras las puertas del pasillo, se giró con delicadeza hacia Azo. ¿Salió todo bien, maestro? All for One la miró por unos segundos antes de responder. Perfectamente, respondió él, dejando caer la capa sobre uno de los sillones del recibidor. Izuku se acercó unos pasos, con las manos juntas al frente. Bajó la mirada solo un poco, no por temor, sino por respeto. Puedo llevarle unos aperitivos a sus aposentos si lo desea, maestro. También té o vino. Lo que le relaje. Azo ladeó la cabeza, disfrutando más de lo que mostraba. Esa frase. Esa pequeña sugerencia. Ella misma ofreciendo su servicio. No por orden, sino por iniciativa propia. Porque en su mente, él era centro, dueño. Te estaría bien, Izuku. Y quédate conmigo esta vez. Dijo con una sonrisa satisfecha antes de darle la espalda. Izuku asintió. Como desee, maestro. Y mientras ella preparaba todo, su mente, aún dividida en fragmentos, trataba de entender esa palabra que no dejaba de aparecer en los espacios entre sus pensamientos rotos. Maestro, no era miedo, ni era odio. Era algo más, una mezcla extraña entre seguridad y el vacío en su pecho. Porque él era todo lo que conocía. El té estaba listo. No tardó mucho. Conocía las preferencias de su maestro al detalle. La temperatura. El aroma sutil de jazmín. La taza blanca, sin adornos. Él no necesitaba florituras, pero aceptaba con agrado los cuidados. Izuku caminó por los pasillos internos del palacio hasta llegar a los aposentos y tocó con suavidad antes de entrar. All for One estaba reclinado en su diván, sin sus guantes. Sus manos desnudas que se veían más humanas así, aunque Izuku ya no buscaba humanidad en su silueta. Él era su maestro. Punto. Su té, maestro. Ella se acercó, lo colocó sobre la mesa baja frente a él y se quedó de pie a su lado, erguida, manos cruzadas enfrente, a la espera de una instrucción. Pero él alzó una mano en un gesto lento. Quédate. No era una orden. Era una invitación. Izuku dudó un instante. No porque desconfiara, sino porque su mentalidad aún contenía huecos de esta nueva costumbre. Pero asintió, sentándose a su lado con movimientos suaves. Azo la contempló de reojo antes de beber de su té. ¿Realmente estás cómoda aquí, conmigo? Izuku asintió sin pensarlo mucho. Sí, maestro. ¿No sientes temor, o incomodidad? Ella parpadeó, técnicamente no recordaba su vida pasada, ladeó la cabeza antes de responder. No, maestro. Un silencio breve. Él bajó la taza, observándola desde detrás del humo del té. Sus ojos, esos ojos verdes que una vez brillaron con pasión y terquedad, ahora eran espejos quietos, ya no había un vacío en ellos, solo la calma. La sumisión era total, pero los pensamientos no eran ciegos. Ni autómatas. ¿Sabes por qué estás aquí ahora?
Ella giró la cabeza un poco hacia él, aunque sus manos seguían firmes sobre su vestido. Para servirle, maestro. No. La palabra fue suave, casi una caricia. Estás aquí porque lo mereces. Izuku frunció el ceño. Algo recorrió su espalda. Merecer. ¿Ella lo merecía? Has trabajado duro, sin errores. Has aprendido tu rutina. Has dejado atrás un pasado que no te pertenece y estás aquí porque eres valiosa, porque confío en ti. La palabra confío retumbó en alguna cámara sellada de su mente. Era rara. Humana. Ligera. Como una flor cayendo sobre una piedra. Gracias, maestro, susurró ella, con un leve temblor en la voz. Afo extendió una mano y, con la punta de los dedos, rozó un mechón de su cabello, acomodándolo detrás de su oreja con precisión suave. Luego, deslizó los nudillos sobre su mejilla. Su rostro se suavizó. Izuku parpadeó. Aún ni sabía si debía reaccionar para no decepcionarlo. Él lo notó, y se encogió de hombros. Lo adoraba. Esa vulnerabilidad. Ese espacio vacío que él esperaba ver cómo florecía. Estoy seguro que aprenderás a verte como yo te veo. No solo como mi ayudante. Sino como lo que realmente eres. Mi compañera. Mi elección. Ella no bajó la mirada esta vez. Algo en su pecho se encendió, pero sin quemar. Era cálido. Sutil. Pequeño. Él la observó en silencio un rato antes de casi reír. Ven aquí. Izuku dudó apenas 2 segundos. Luego, se acercó. Era cálido, y parecía seguro. La habitación estaba en penumbra. Solo el calor de una lámpara antigua iluminaba la alfombra de terciopelo bajo sus pies y el rostro delicado de Izuku, recostada en el regazo de su maestro. Los dedos de Afo se deslizaban por su cabello, una y otra vez, como un hábito relajante, como un gesto mecánico. Sí, pero lleno de intención. Todo en él era calculado. Y eso incluía la paciencia. O lo había incluido, hasta esta noche. Habían pasado meses de gestos, de palabras suaves, de permisos otorgados con lentitud. Meses de tocar sin empujar. De observar sin tomar. De esperar a que ella, esa criatura perfectamente moldeada, lo mirara por voluntad. Lo buscara. Y, en parte, lo hacía. Con obediencia. Con cariño. Con esa entrega silenciosa cuando le traía el té, cuando organizaba su agenda, cuando lo cubría con una manta si se quedaba dormido en el escritorio. Pero no era deseo. No todavía, y él deseaba la entrega completa del contenedor de su hermano, del fracaso que supuso Olmig, y una lucha de centenas de años. Él, estaba empezando a quemarse por dentro. No tenía el corazón de ella. Afo bajó la mirada. Izuku lo miraba con los ojos serenos. Era certeza. Pero no amor. Él le sostuvo el mentón, con gentileza. ¿Realmente crees? ¿Tú consideras que eres feliz aquí? Afo ya intuía su respuesta en base al mundo que él había creado alrededor de su nueva vida. Los ojos de Izuku recorrieron la habitación un momento, analizando. ¿Felicidad? No lo describiría así, tenía comodidad y privilegios. Eso parecía lo más cercano en un mundo donde él gobernaba. Sí, maestro. ¿Te sientes segura? Sí. Izuku asintió. ¿Me necesitas? Ella parpadeó, él era el rey, un reino no existe sin uno, ¿y qué quedaba de ella cuando le quitaban lo poco que había ganado hasta ahora? Fue un silencio breve antes de asentir. Muy leve. Pero fue sincero. Y eso bastó. Afo la besó. No fue una invasión. Al menos no fue ruda. Fue paciente, como la brisa que anuncia la tormenta. Rozó sus labios como si fueran un santuario. Izuku no se apartó. Pero tampoco respondió. Y eso fue, casi insoportable. Él se separó apenas con un suspiro, sin soltarla. Su voz bajó, grave, contenida. No quiero forzarte, pero solo si me permites enseñarte lo que se siente, querer. Lo que se siente que alguien te cuide, y te desee. Izuku lo miraba sin juicio. Solo escuchaba, sus labios se entreabrieron ante la nueva situación con duda. ¿Qué hacer? ¿Qué se supone ella debía hacer? Él acarició su mejilla, su cuello. Con la punta de los dedos, no con hambre, sino con una ternura desesperada. Solo esta noche, quiero mostrarte que amar no es algo que se te exige, sino que es algo que puedes descubrir, en mí. Ella no se apartó cuando él deslizó los labios a su cuello. No se resistió cuando sus brazos la alzaron con facilidad y la recostó entre las sábanas del lecho imperial. Oscuro y cálido. Y cuando él se inclinó sobre ella, su voz fue un susurro. Déjame enseñarte cómo puede amarte un rey.
Su boca volvió a la suya. Sus manos, a su cintura, e Izuku cerró los ojos sin miedo, solo intentando experimentar dicha opción, ampliar su panorama. Advertencia, aquí se pone fuerte, salte de al minuto 14:35, la seda de las sábanas rozaba su piel como una caricia constante. Izuku yacía sobre ellas, tendida, mientras los labios de Afo descendían con la devoción de un monarca consagrado a un solo templo. Al cuerpo a su disposición. Los años que había vivido, experimentado, todas esas décadas ahora cobraban efecto en ella. La respiración de Izuku estaba agitada. ¿Por qué su pecho se sentía así? ¿Por qué estaba temblando? Izuku cerró los ojos, su mente fragmentada tratando de entender lo que su cuerpo ya sabía. Que esos dedos que se deslizaban por su espalda, esa voz ronca que murmuraba su nombre, estaba abriendo algo dentro de ella. Afo besó la curva de su cuello y sonrió contra su piel al sentir cómo un jadeo involuntario escapaba de sus labios. Eso es lo que quería escuchar, emperatriz. Sus manos eran cálidas, firmes. Izuku sintió que su pecho latía demasiado rápido, que sus piernas se aflojaban. Sus mejillas ardían y su garganta solo podía liberar más y más de esos pequeños sonidos, jadeos, que nunca antes había conocido. ¿Esto estaba bien? ¿Estaba mal? No importaba. No cuando la voz de Afo volvía a su oído, baja, dulce, orgullosa. Eres hermosa así, tan viva. No sabes cuánto te deseaba así. Izuku no podía responder. Solo lo miró, los ojos brillando entre la bruma de su confusión y esa nueva sensación, su aliento entrecortado y su cuerpo arqueándose sin entender del todo por qué. Y entonces él se movió sobre ella con más firmeza, más decisión. Como si cada movimiento fuera un paso más hacia la verdadera transformación de la emperatriz. Izuku jadeó con fuerza. Sintió su cuerpo tensarse, su mente colapsar por un instante, y sus ojos se abrieron como si viera estrellas. Sus dedos se aferraron al hombro de Afo con más fuerza de la esperada. Y Afo rió con una mezcla de ternura y triunfo. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Esto es pertenecer, querida. Izuku no podía hablar. Su cuerpo hablaba por ella. Y Afo, con su experiencia milenaria, lo estaba entendiendo mejor que nadie. El cuarto estaba bañado en una penumbra dorada, iluminado por lámparas suaves que danzaban con la sombra de los cuerpos entrelazados. El silencio era profundo, salvo por el roce de la respiración agitada, los suspiros contenidos y la madera que crujía bajo el peso del momento. Izuku apenas comprendía lo que pasaba, solo sentía. Cada vez más. Sus manos temblaban cuando se aferraban a los hombros de Afo. Y él, con su dominio inquebrantable, procedió a besarle los párpados con una ternura casi cruel. Relájate, susurró. Solo deja que te guíe. Entonces, sin prisa, la movió. Cambió su posición. Izuku se encontró con la espalda contra el pecho de su maestro. Afo la acomodó como si fuera una muñeca frágil que conocía desde siempre. Su palma grande rodeó su cintura, firme, marcando posesión y dirección. Izuku solo pudo soltar un suspiro ahogado. Su cuerpo tembló por completo cuando sintió el cambio de ritmo, de profundidad. Cada nuevo movimiento lo sentía más cerca. Más real. Y aún así, no podía ponerle nombre a todo lo que ocurría dentro de ella. ¿Esto era amor? ¿Obediencia o pertenencia? No tenía respuesta. Solo calor, confusión, y la necesidad de seguir. Afo, detrás de ella, apoyó su mentón sobre su hombro. Su voz la envolvió en aliento tibio. Te estás volviendo mía, únicamente mía, lo sabes, ¿verdad? Izuku jadeó, apenas consciente del movimiento. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos entrecerrados, la respiración temblorosa como si su cuerpo ya no le perteneciera. Dímelo, ¿a quién perteneces? Izuku dudó un segundo. Luego, en un susurro tembloroso, lo dijo. A usted, maestro. Afo cerró los ojos por un instante, extasiado. No por el placer físico, eso era banal en comparación, sino por la entrega. Por esa voz rota que aún conservaba voluntad, pero que lo había elegido a él. Eso era lo que deseaba. No una esclava. No un juguete. Una emperatriz nacida del colapso del símbolo de la paz. Y esa noche, con cada movimiento y cada jadeo, la moldeó un poco más. A la mañana siguiente. El techo del palacio era alto, ornamentado con detalles dorados que atrapaban la luz del amanecer. Una brisa tenue entraba por las cortinas, rozando la piel expuesta de Izuku, que lentamente abría los ojos. Su cuerpo dolía, pero no como si hubiera sido herido. Era un tipo de peso extraño, como si cada músculo hubiese trabajado para algo que no entendía, pero que no rechazaba.
No del todo. Parpadeó con lentitud, notando la suavidad de las sábanas, la calidez envolvente que aún lo cubría. No estaba sola. El brazo de Afo lo rodeaba con tranquilidad, su respiración acompasada contra su nuca. Izuku no se movió. No quiso. Ni siquiera sabía si debía. Su pecho subía y bajaba despacio, atrapado en una niebla densa de pensamientos. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Qué era ahora? Había momentos que no recordaba con claridad. Solo sensaciones. El calor. El sonido de su propio jadeo. El roce de las palabras dulces que le susurraron al oído. Se llevó una mano a los labios. Estaban hinchados. ¿Esto estaba bien? ¿Es correcto sentirse así? No lo sabía. Solo sabía que el vacío no estaba. Por primera vez en meses, se sentía segura. Había sido guiada, sostenida, adorada incluso. Y eso la confundía más que cualquier entrenamiento. El peso del brazo sobre su cintura le recordó que no estaba soñando. Que era real. Que ese cuerpo a su lado había elegido quedarse con ella. Que Afo se quedó. Toda la noche. Izuku giró lentamente la cabeza, sin separarse del abrazo. Lo observó dormir, con el rostro sereno, se veía más humano, y eso también la confundía. Maestro, susurró sin pensarlo. No esperaba respuesta. Pero Afo abrió los ojos al instante, como si ese susurro fuera todo lo que necesitaba oír. Izuku casi saltó de sorpresa. Buenos días, querida. Dijo con una voz profunda y dulce. Izuku desvió la mirada, avergonzada, sin saber por qué. Disculpe. ¿Yo le he servido bien? Preguntó, no por obligación, sino por deseo de saber si él estaba satisfecho. Afo rió, le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, con una devoción lenta. Más de lo que imaginé. Eres perfecta, me sorprende que no lo veas aún. Izuku no respondió, en lugar de retraerse, cerró los ojos y se dejó acariciar. Como si, en medio de todo, solo una cosa fuera cierta. El reconocimiento se sentía bien. No tenía dudas de a quién pertenecía. Y no sentía miedo por ello. Más tarde, ese mismo día, la luz del sol ya bañaba los pasillos. Los gnomo de mantenimiento habían empezado su jornada desde temprano, aunque ahora no eran los únicos en mantener todo en orden. Izuku exhaló nerviosa, caminaba por el corredor central, sosteniendo una bandeja con té negro, pan tostado, frutas dulces y un frasco pequeño de miel. No se lo habían pedido. No era una orden, ella ni siquiera había preguntado. Y, aún así, ella misma había decidido prepararlo. Llevaba un vestido de tela suave, largo, de color vino oscuro con detalles dorados. Los pendientes que colgaban de sus orejas tintineaban apenas. Frente a la puerta de los aposentos de Afo, no dudó. Entró sin hacer ruido. Maestro, dijo con una voz suave. Afo, sentado en su escritorio, levantó la vista de los reportes. Su expresión, normalmente severa o calculadora, se suavizó apenas al verla. ¿Sucede algo, pequeña? Izuku asintió y colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar, ordenando las tazas con esmero y una ligera sonrisa. Quise hacerlo yo misma. Pensé que tal vez le agradaría comenzar su jornada con algo dulce. Afo se levantó y acercó sin prisa. Tu presencia es lo suficientemente dulce para mí. Dijo con voz baja, tomando su rostro entre sus manos antes de besar su coronilla. Izuku alzó la mirada. Sus ojos aún eran adormilados, pero ahora contenían algo más, suavidad y calidez. Fue ella quien se acercó esta vez, apenas un paso. Apoyó la frente contra su pecho, buscando algo familiar. Estabilidad. Aceptación. Afo la rodeó con los brazos, acariciando lentamente sus hombros. No dijo nada más por unos segundos. Cierra los ojos, le pidió Afo. Izuku parpadeó, desconcertada, pero obedeció sin hacer preguntas. Afo tras unos segundos, colocó algo frío y delicado alrededor del cuello de Izuku. El leve clic metálico marcó el cierre del broche. Puedes mirar ahora. Izuku abrió lentamente los ojos, llevando una mano a su cuello. Un collar. Fino, brillante. Oro blanco con detalles en esmeralda y una pequeña piedra negra en forma de lágrima como dije central. La pieza era elegante, costosa, y sin embargo, discreta en su diseño. Una joya pensada para una favorita. Una joya para ser admirada. Es hermoso, susurró ella con sorpresa. Sus dedos se demoraron en el dije, palpando el contorno con curiosidad. Afo sonrió, no con burla ni altanería. Fue una sonrisa leve, casi íntima. Ahora todos sabrán que estás bajo mi protección directa.
no como una herramienta, sino como mi elegida. Izuku no respondió, pero el leve rubor en su rostro habló por ella. Se inclinó suavemente en una reverencia agradecida. Gracias, maestro. Hubo unos segundos de pausa, y luego, Afo retomó la palabra mientras volvía a sentarse en su sillón. Sus ojos se entrecerraron con interés al observarla. He estado pensando, tú pasas mucho tiempo sola, Izuku. Quizá te vendría bien conversar con alguien más. Hizo una pausa breve. ¿Te gustaría hablar con Toga? Ella alzó un poco la mirada, como considerando la pregunta y Afo continuó. Ella es la única mujer dentro del círculo principal de la liga. Quizás puedas encontrar algo en común. O al menos, compañía. Izuku dudó. No porque se negara, sino porque la idea era simplemente, ajena. Nueva. ¿Cree que eso me haría bien? Afo no respondió de inmediato. Creo que es parte del siguiente paso. Quiero que te conozcas. Que sientas. Que elijas y hagas más cosas por voluntad. Si una amistad te ayuda a entenderte, lo apoyaré. Izuku asintió despacio. Había algo reconfortante en que su maestro pensara en esas cosas. Quizás hablar con Toga no sería tan extraño. Quizás, le agradaría. Al siguiente día en el salón del recibimiento. Izuku, con su nuevo atuendo sobrio y elegante, hojeaba una libreta con la agenda de los próximos encuentros, su cabello recogido dejaba ver con claridad el collar que colgaba de su cuello, brillando como una señal de pertenencia. La puerta lateral se abrió de golpe, con un movimiento exageradamente dramático. Izuku-chan. Canturreó la voz entusiasta, como si estuviera llegando a una pijamada y no al palacio de un villano que lo controlaba todo. Izuku parpadeó y levantó la vista. Himiko Toga avanzaba a grandes pasos hacia ella con los brazos abiertos, una sonrisa amplia y mirada chispeante. Hola, Himiko, saludó Izuku con voz suave, cerrando la libreta y observándola con cierta cautela. Toga no se detuvo hasta quedar justo frente a ella, observándola con emoción de arriba a abajo. Mírate. Esa piel, ese vestido, ese collar. Exclamó dramáticamente. Te ves como una reina. Izuku ladeó la cabeza con timidez, sus dedos apretando su libreta sin darse cuenta. El maestro me lo regaló. Obvio que sí. Porque parece ser su favorito. Toga se inclinó, observando a los gnomos limpiar el salón con cuidado. Oye, Izuku-chan, cuéntame algo, ¿es cierto que los gnomos te obedecen? Izuku asintió con suavidad. Sí. El maestro me permitió coordinarlos en ciertas zonas del palacio. Así que me escuchan. Toga aladeó la cabeza con una sonrisa amplia. Eso es increíble, a mí apenas me los prestan. Casi pareces la dueña de todo este palacio. Eres como una princesa oscura secuestrada y rodeada de criaturas sin alma que hacen lo que tú dices. Estoy fascinada. Toga se llevó las manos a las mejillas, como si se derritiera de emoción. Izuku no supo cómo responder. Parte de ella se sintió extraña por la comparación, no porque los gnomos la obedecieran, sino también porque alguien parecía verla con otros ojos. Ojos distintos a los del maestro. No soy la dueña, susurró, solo sigo sus órdenes. Toga se cruzó de brazos y asintió enérgica, su sonrisa no desapareció. Claro, claro. Pero nadie camina así por el palacio si no es importante. Nadie lleva un collar como ese si no es especial o unas ropas como las tuyas, realzas entre tanto gnomo como mano de obra. Izuku le ofreció un gesto suave, apenas una sombra de sonrisa, pero genuina. ¿Quieres tomar algo? Hay jugo frío, o té si prefieres. Podemos sentarnos un rato. ¿Sí? Claro. Vamos, vamos. Quiero que me cuentes todo. ¿Cómo es vivir a su lado? ¿Tiene hábitos extraños? Literalmente vives con el mismísimo rey demonio. Izuku, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar una breve risa baja. Algo en su pecho se relajó. Quizás sí, tener una amiga no era tan malo. Toga dio un pequeño mordisco a su pastelillo de crema con deleite, los pies balanceándose juguetonamente desde el borde del sillón. Frente a ella, Izuku se mantenía recta pero relajada, con la taza de té entre las manos, observándola con una mezcla de atención y desconcierto. Entonces, Izuku-chan, empezó Toga con tono meloso. Tengo muchas dudas. Izuku ladeó la cabeza, curiosa. ¿Dudas? Obvio. No puedes esperar cambiar así y que no me pique la lengua por saber, rió, tomándose un sorbo de jugo antes de lanzar su primera pregunta, directa como siempre. ¿Pero tú, eres hombre todavía?
Izuku no parpadeó, los gnomos que se encontraban limpiando incluso parecieron detenerse, pero la respuesta tardó en llegar. Ya no. El maestro dijo que, mi cuerpo fue perfeccionado. Que ahora estoy completa. Oh, entonces te cambiaron completamente. Ya no hay nada. Cuestionó Toga, decepcionada. No, Izuku bajó la mirada a su taza. No queda nada del cuerpo de antes. Me encantaba cuando eres un chico, supongo que Sensei fue más rápido. Toga se lamentó, como procesando una escena complicada. ¿Y ya te volvieron un gnomo? No, respondió rápido esta vez. Tengo mis pensamientos, mis emociones. Soy humana. No fui creada, solo fui modificada. Ajá, Toga se inclinó hacia adelante, midiendo. ¿Y te lavaron el cerebro? ¿Te hirieron? Te veo muy dócil. Izuku vaciló. No lo recuerdo. Solo, desperté aquí. El maestro dice que fui dañada por los héroes. Que me salgo. Interesante, murmuró Toga, encogiéndose de hombros y aceptando la situación. Por cierto, ¿quién sale a comprar tus vestidos? Son hermosos. Ese azul oscuro te queda como un sueño. Izuku bajó la mirada hacia la falda, tocando la tela con cuidado. Él los manda a traer. Todo lo que uso me lo ha dado él. ¿Y cómo es Sensei contigo? Preguntó ahora con voz más baja. Digo, conmigo es mi jefe, ya sabes, amenazante, serio, formal, como con todos. Pero contigo, Izuku se quedó en silencio por unos segundos. Es amable, me elogia. Me habla con paciencia. Me acaricia el cabello cuando le llevo té. Dice que soy suya. Toga parpadeó, y luego dejó escapar un silbido lento. Vaya. Nunca imaginé que Sensei supiera cómo tratar a alguien de forma gentil. Sí, dijo Izuku con suavidad, sin dejar de mirar su taza. Soy suya. Wow, ¿eso te hace feliz? Cuestionó con sorpresa. Izuku alzó la mirada. Sus ojos eran tranquilos, suaves, como agua quieta en un estanque oscuro. No conozco otra cosa. Pero, me gusta estar con él. Toga no dijo nada por unos segundos. Solo observó a Izuku con más atención, como si buscara señales detrás de esa voz serena. Finalmente, volvió a sonreír, más tranquila, recostándose de nuevo con una ceja alzada. Bueno, Izuku-chan, no me quejo. Pero si Sensei te hace llorar algún día, me avisas. Tengo muchas agujas bonitas. Izuku parpadeó. ¿Agujas? ¿Para qué las necesitamos? Nada. Rió Toga, mordiéndole a otro pastelillo. Ahora, dime, ¿puedo probar uno de esos gnomos para una misión? Parecen tan obedientes. Izuku casi rió. Yo no puedo decidir eso, Himiko. Buh, eres aburrida entonces, Izuku-chan. Tox resopló dejándose caer antes de volver a preguntar con una sonrisa traviesa, como un juego, no se tomaba en serio sus palabras, entonces ya se besaron, ¿verdad? Vamos, dime que sí. ¿O solo abrazos? ¿Manitos tomadas? ¿Miradas profundas bajo la luz tenue? Izuku ladeó la cabeza, confundida por el cambio repentino, sin poder procesar que podría ser una broma. Respondió con un tono sereno. Sí, nos abrazamos. Él me toca el cabello, me acaricia las mejillas. Au, eso suena demasiado romántico para Sensei. Se carcajeó Toga, pensando que Izuku seguía la broma. No puedo imaginarlo sin parecer un demonio. Izuku bajó la mirada y pensó unos segundos antes de responder con una sonrisa. Él, es muy distinto conmigo. Usa palabras suaves. Su voz es cálida cuando estamos solos. Entonces, ¿ya te acostaste con él? Preguntó Himiko apoyando el mentón en sus manos sin filtros, como quien pregunta si ya probó un postre nuevo. Izuku no respondió al instante. Su mirada se volvió algo opaca, pero no incómoda. Sí. Esa respuesta directa, clara, honesta rompió el mundo de risas y juegos de Toga. Se atragantó con su jugo. ¿Qué? Dios. No quería imaginar a Sensei en modo amante. Eso es demasiado raro. Izuku parpadeó. No entendía del todo por qué era raro. Solo sabía que era lo que Afo quería, y ella, solo había obedecido. Pero también había sentido cosas nuevas. Cosas que no entendía, pero que habían dejado una marca cálida en su pecho. Pensé que era para fortalecer el vínculo, explicó Izuku. Fue importante para él. Y para ti. Esto es demasiado extraño. Toga ya se había abalanzado sobre Izuku, estaba medio tirada sobre la mesa, llena de curiosidad femenina. ¿Te gustó?
¿Fue tu primera vez? ¿Te trató como una princesa? Tienes que contarme todo. No lo sé, susurró Izuku ante la presión, tocándose los labios con la yema de los dedos. No recuerdo haber estado con nadie antes. Él fue cuidadoso. Dijo que me guiaría. Y lo hizo y. Toga se quedó boquiabierta un momento. Esto es como una telenovela. ¿Has visto El Sultán? Esto me da aires así, dijo en voz baja, antes de volver a animarse. Oye, ¿y qué más te ha dado? ¿Perfumes? ¿Joyería? Ya te vi ese collar nuevo. ¿Tiene su nombre grabado? Izuku asintió con suavidad. Tiene una grabada, en la parte interior. Él dijo que era para que supiera a quién pertenezco. Ay no, esto es peor de lo que pensé. ¿Te volvió su novia o concubina de lujo igual que en esa novela? Exclamó Toga, agarrando otro pastelillo para calmar los nervios. Pero. ¿Y tú? ¿Lo amas? ¿Quieres convertirte en él? Izuku quedó en silencio. Largos segundos pasaron antes de que sus labios se movieran. No sé qué es amar, susurró con una calma perturbadora. Pero me gusta cuando sonríe por mí. Me gustan sus gestos, sus atenciones. Toga se la quedó mirando. Algo en esa respuesta, tan simple y pura, le erizó la piel. No había temor en la voz de Izuku. Tampoco pasión. Solo, un apego profundo, como un lazo tejido con paciencia. Eres tan rara ahora, Izuku-chan, dijo en voz baja. Pero también eres, muy linda. Izuku la miró antes de sonreír. Gracias, Toga-san. La conversación quedó flotando en el aire como un secreto compartido entre risas y murmullos, hasta que un leve crujido en el umbral hizo girar levemente la cabeza de Toga. Allí estaba él. Azo observaba en silencio desde hacía un momento. Su figura imponente se recortaba en la entrada, inmóvil como una sombra viva. Sin emitir una palabra, avanzó con una calma casi solemne y se acercó a Izuku por detrás. Sus dedos se posaron suavemente sobre su hombro, presionando apenas en un gesto posesivo y protector. Izuku reaccionó con tranquilidad, como si su cuerpo reconociera ese contacto antes que su mente. No se sobresaltó, ni se tensó. ¿Has estado compartiendo bien tu tiempo, pequeña? Preguntó Azo, antes de inclinarse y depositar un beso ligero sobre la coronilla de su cabeza. Toga abrió mucho los ojos, su quijada casi cayó. Nunca había visto a su jefe así. No con ese aire tan humano. Él siempre fue un asesino metódico, una entidad milenaria distante y aterradora. Pero ahora, parecía más un esposo posesivo marcando su territorio que un líder supremo. Azo levantó la mirada y sus ojos se posaron directamente sobre Toga. Un ligero cambio en su expresión fue suficiente. Una amenaza sin palabras, como un cuchillo frío rozando la piel. No la incomodes, Toga, dijo con suavidad, pero su voz era la de un depredador. Ni la motives a romper las reglas que le dan propósito. Toga sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y asintió con fuerza, bajando la mirada como si estuviera en presencia de un dios cruel. Sí, claro, sensei. Todo bien, solo, charla de chicas. Nada importante, respondió con una sonrisa nerviosa. Azo mantuvo la mirada fija un segundo más, luego suavizó su rostro como si nunca hubiera mostrado la amenaza. Cuando Izuku volteó a verlo con su acostumbrada expresión serena, él ya tenía una sonrisa sutil y cálida. Sigan con su reunión, estaré en mi despacho si me necesitas, Izuku, dijo, acariciando brevemente su cabello antes de girarse. Tengo algunos pendientes que atender. Pero estoy cerca, como siempre. Y se fue con la misma calma con la que había llegado, dejando una habitación en silencio y a una Toga profundamente inquieta. Tenía miedo, Izuku-chan, murmuró ella, más para sí que para su anfitriona. Izuku solo miró la puerta por donde él se había ido y sonrió levemente. No con emoción, sino con esa paz inexplicable que siempre traía consigo cuando él estaba cerca. Es fuerte. Solo me cuida, Toga.